Entonces, en esta interfaz gráfica yo lo que hago es colocar que todos estos datos pasen en paralelo. Por un lado, por algoritmos bayesianos, por otro lado, por algoritmos de árboles de decisión, por otro lado, por algoritmos de redes neuronales. Y a todos estos les configuro, les pongo para que la premisa sea que el resultado me defina cuál es la variable que más determina los cambios de estos datos y que más me podría dar la probabilidad de que, qué sé yo, con rangos de edad tengan alguna deserción. Entonces, ejecuto en la aplicación. Y la aplicación lo que me da un resultado es, mira, con árboles de decisión, la probabilidad de predecir este comportamiento en función de la variable edad es del 50%. Pero si utilizas la variable, qué sé yo, tiempo de permanencia, es del 80%. En este otro algoritmo que es de redes neuronales, en cambio, la probabilidad es del 60%. Y ya te permite identificar cuál va a ser el algoritmo de mejor uso para poder identificar la predicción que uno busca. ¿Ya? Entonces, esa es una herramienta que permite la gestión de algoritmos para analítica de datos. Y dentro de eso la conexión está con ya herramientas que están armadas, que ya no es necesario como que validar y probar con cierta data antes de que cuál es la eficacia, sino que se carga y los proveedores de esta solución directamente ya te dan el resultado de cuál sería, con un porcentaje de probabilidad. Cuando estamos hablando de algoritmos y de analítica predictiva, estamos hablando de estadística y al hablar de estadística nunca tienes un 100% de seguridad, sino un porcentaje que sería 70, 80, 65, dependiendo. Entonces, empezamos a hablar de que la analítica de datos se está entregando como un servicio, sea analítica as a service o sea inteligencia artificial as a service. Y ahí tenemos ya diferentes algoritmos que están desarrollados donde se cargan dentro de Amazon Web Service o Google Cloud y Amazon Web Service o Google Cloud nos dan la respuesta de, mira, querías ver un algoritmo de predicción de deserción en función de los datos que me pasas, te doy la respuesta, es esta y tienes un costo de, por cada respuesta que te doy, te cuesta 2 centavos de dólar, por hacer un ejemplo. Entonces, llega a tal punto ya el desarrollo de analítica de datos que esto directamente ya está en la nube y si tenemos una fuente de almacenamiento donde está todo este repositorio de datos, directamente se puede cargar con interfaces API a estas plataformas y podemos obtener resultados para poder identificar cuál es el porcentaje de probabilidad de que este dato en realidad cumpla con las condiciones para este análisis que estoy haciendo. Entonces, ya vistas las herramientas, deberíamos pensar que la analítica de datos a la final, en términos de revisión, está conectada con diferentes parámetros y factores, con un ecosistema. Entonces, digamos que en la industria 4.0, la revolución industrial número 4 y después en las 5 y 6 que vendrán, vamos a estar conectados a diferentes cosas, ¿no es cierto? Vamos a estar conectados contra plataformas o fábricas de robótica avanzada y colaborativa, contra plataformas de impresión en 3D, contra comunicación entre diferentes dispositivos de IoT, contra la actualización de información en función de conectividad de Internet móvil, contra la información de plataformas de redes sociales, contra información de Big Data que yo pueda tener de información de red o información de mis servidores, de mis datos. Y finalmente también contra Cloud Computing, donde van a estar almacenados un montón de información. Todo esto va a estar conectado entre sí y todo esto de aquí va a estar bajo un repositorio, que podríamos llamarlo como un data warehouse. Tiene múltiples nombres, depende de cómo lo queramos llamar, pero podría ser data warehouse, podría ser un data lake, depende del tamaño de lo que sea este repositorio. Lo que sí estamos diciendo es que conforme entramos dentro de la analítica de datos y el Big Data, hablamos de cada vez datos mucho más pesados, de mucho más tamaño y mucho más grandes. Entonces, eso representa un reto para la gestión de analítica de datos porque en función de la capacidad de procesamiento puede tomarse más, puede hacerse más rápido o más lento la gestión de análisis para poder identificar algoritmos y patrones. Dicho esto, la siguiente parte a la cual nos enfocamos es ya desglosar este ecosistema, digamos, al punto de vista de cómo lo trabajo en mi institución, estado o organización. Así que la siguiente parte es obviamente esta visualización. ¿Cómo está este ecosistema en detalle? Entonces,
Entonces, en detalle, yo puedo tener un ERP que va a hacer ciertas partes como de orquestación o de información de datos para las transacciones. Puedo tener un CRM que básicamente va a ser la parte de conexión contra todos los usuarios o los ciudadanos o los clientes. Vamos a tener en torno a estos dos, el ERP se va a conectar contra una plataforma de datos, de pagos, perdón, contra plataformas de redes de pagos. El ERP se va a conectar contra plataformas de logística, de red y de producción. Y el ERP se va a conectar contra plataformas de nómina, de contabilidad o de inventario. Entonces aquí va a estar una interconexión. Luego, el CRM que está interconectado contra el ERP tendrá interconexiones contra las plataformas de comunicación y de redes sociales. También tendrá interconexiones contra la tienda virtual, la página web, la aplicación móvil, etcétera. Las landing page, la conexión a campañas, etcétera. De este ecosistema que se encuentra aquí, tenemos hacia abajo la conexión del Business Intelligence, que sería la presentación de información para poder tener dashboards que nos permitan tener analítica descriptiva y diagnóstica. Pero al lado de esto y integrado igual a todos estos elementos tenemos la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial va a ser la que nos permita empezar a sacar todo lo que tiene que ver con analítica predictiva y analítica cognitiva. Dentro de esto habrá una interconexión entre sí, porque a la final todos estos algoritmos van a pasar en función de los datos que reciban del CRM, del ERP y de las diferentes fuentes, a sacar cierta información y después de esa información la van a entregar al mismo ERP, al CRM, para que se hagan ciertas acciones. Y también la van a entregar al BI para que en los dashboards de presentación podamos ver cómo funciona o qué es lo que está pasando. Por dar un ejemplo, digamos que tenemos un algoritmo de predicción para poder detectar con algo que hace Amazon. Tenemos un algoritmo de datos para poder detectar con una precisión del 70%, con 48 horas de anticipación, cuando un usuario de Amazon va a comprar un producto con 48 horas de anticipación. Entonces, la inteligencia artificial se conecta a todos estos elementos. Y el momento que está conectado con todos estos elementos empieza a recibir datos, detecta patrones y después identifica, este usuario ha visitado estos sitios buscando estos productos, está buscando y buscando, buscando. E históricamente, cada vez más o menos a la quinta búsqueda, después de 24 horas suele hacer una compra de este tipo de productos. Ese algoritmo, digamos que podría mejorarse y refinarse y profundizarse, pero digamos que ahí, hasta ahí está. Entonces, después la inteligencia artificial lo que dice es, ok, tengo ya el 70% de probabilidades de que este usuario que visitó estas páginas, que visitó estos productos y que ya ha hecho esto 5 veces y que históricamente después de la quinta vez hace la compra, está a un tiempo promedio de 48 horas de comprar este producto. Entonces la inteligencia artificial le envía el dato al ERP y le dice, oye ERP, necesito que en la bodega número tal que está asociada a la dirección de este usuario, ya pongas dentro del inventario el producto que el usuario está a punto de comprar con el 70% de probabilidad. Y el ERP se encarga de hacer esa transacción para que dentro del inventario y en la bodega que está más cercana hacia el usuario esté este producto. Y el ERP además ya gestiona o ya tiene preestablecidas las órdenes de compra para que el momento en que el usuario entre a la tienda virtual y se conecte y haga la compra, el CRM reciba esta información, se la pasa al ERP y el ERP procese ya esas órdenes en ese instante, en función de una predicción que tuvo la inteligencia artificial. Ahora, esto va a estar interconectado contra el Business Intelligence, porque en los dashboards de análisis lo que se va a ver es una gráfica donde nos va a decir por día cuántas predicciones de compra estamos haciendo, de esas predicciones de compra, cuántos elementos se están colocando dentro de inventario y de eso qué probabilidad hemos tenido de eficacia sobre cada una de esas predicciones. Asimismo, esto se integrará contra un dashboard que me permitirá validar el ahorro en costos y el ahorro en tiempo para poder entregar este producto antes al usuario. Entonces, digamos que en este ecosistema tenemos una conexión de múltiples factores que
orquestados entre sí e integrados todos, van a permitir que tengamos una conexión hacia volver más eficiente la gestión de la organización, de la empresa o del Estado en función de una integración de parámetros. Ahorita que estamos hablando de esto, ¿no es cierto? Era el ecosistema de integración o de relación entre blockchain y analítica de datos. Entonces, una vez que hemos pasado por toda esta parte de analítica de datos, viendo cómo es el funcionamiento y ejercicios acerca de la analítica de datos per se, la siguiente parte, bueno, es cómo esto se conecta con el blockchain. Entonces, habríamos hablado de que era confianza sin intermediarios blockchain, pero también habíamos hablado de que el blockchain es una red que me permite tener, o una tecnología de almacenamiento de datos, me permite almacenar datos. Y todo lo que estas herramientas utilizan, el CRM, el ERP, la inteligencia artificial, Business Intelligence, todo esto aquí tiene un repositorio de una base de datos. Entonces, el ERP, cada vez que le hacen un pedido, hace un registro dentro de la base de datos del pedido. La inteligencia artificial, para poder tomar los algoritmos y hacer algún análisis, debe entrar a un repositorio de datos para poder recibir esa información y en función de eso hacer el análisis. El Business Intelligence, para poder presentar la información de dashboards y estadísticas y tendencias, debe entrar a una base de datos para poder tener esa información y poderla presentar. Entonces, cada uno de estos elementos, todos los que están aquí, dependen de una base de datos que puede estar almacenada en un data warehouse o en un data lake. Y es ahí donde está integrado contra blockchain, como tal, esta conexión de la analítica de datos con el blockchain. En la parte del data warehouse, aquí es donde está conectado todo el ecosistema contra el blockchain. Entonces, veamos un poco más profundamente cómo se integran y cómo se conectan. Nosotros debemos pensar que la analítica de datos está pensada específicamente en la capa aplicación. Porque es una aplicación o un algoritmo, es algo que recibe información que en función de ciertas reglas la procesa, condensa y saca un dato en función de una aplicación. El ERP como tal también es una aplicación que hace o orquesta diferentes acciones y el CRM también. Ahora, todas esas herramientas de capa aplicación necesitan una capa de almacenamiento donde van a sacar toda la información para poder hacer sus actividades. Y en la capa de almacenamiento es donde tenemos un data lake, un data warehouse, puede estar basado en sistemas de almacenamiento de datos tradicionales, como por ejemplo un Oracle, sistemas de almacenamiento de datos ya enfocados a Big Data, como por ejemplo un Cloudera, o utilizando un sistema de tecnología de almacenamiento de datos, como por ejemplo blockchain. Entonces, traduciendo esto, lo que estamos diciendo es que la analítica de datos está en la capa aplicación y el blockchain ya estaría en la capa de almacenamiento. Dentro de esto, imaginemos un mundo donde todo el almacenamiento de datos estuviera en una red distribuida a nivel mundial, donde toda la información está distribuida en todos los nodos y los diferentes actores tienen acceso a su parte para poder ver cómo funciona todo, todo integrado y todo validado, donde toda la información está en esos repositorios y desde ahí, con ciertos privilegios, cada quien puede ver su información. Tendríamos una optimización de bases de datos única porque no tendríamos diferentes bases de datos de diferentes instituciones, no tendríamos una base de datos en el registro civil y otra base de datos en el registro de votación y otra base de datos en el registro, qué sé yo, de seguridad y otra base de datos en el registro de la policía y otra base de datos en el registro de tal y otra base de datos en el banco y otra base de datos. Podría estar todo eso integrado en un solo repositorio mundial con seguridad que nos permita tener integrados e interconectados a todos los países. Y claro, conectado hacia una analítica de datos que podría ser única. Entonces, volviendo a esta parte del ecosistema de conexión, ¿no es cierto? Simplemente para recapitular, tenemos la analítica de datos que está en capa aplicación, que ya hablamos acerca de todos los detalles de su evolución, de cómo se puede desarrollar. Y ahí tenemos al blockchain en la capa de almacenamiento. Y ya hemos visto en este curso cómo en esta capa de almacenamiento el blockchain puede servir para diferentes aplicaciones y funcionalidades. Ahora, la siguiente parte es profundizar dentro de estas capas y ver cómo este ecosistema funcionaría. Entonces,
Pensemos que esta parte de la capa de blockchain, o sea, tenemos los nodos que están aquí abajo, aquí hay diferentes nodos interconectados entre sí con los diferentes datos del blockchain que hacen que funcione toda esta tecnología blockchain de almacenamiento de datos. Esto en una capa intermedia que estaríamos diciendo un data lake, un data warehouse, donde está integrado todo y conectado todo, con APIs o web service de integración o de conexión para poder entregar información hacia la capa hacia la capa o al repositorio ya para procesamiento de datos. Entonces, de forma intermedia, antes de ir a la capa aplicación, yo lo que necesito son los datos. Si se quiere, en blockchain están la tecnología que permite almacenar los datos. Esto de aquí tiene una capa intermedia que va a ser el data lake o el data warehouse, donde yo voy a tener la almacenación de los datos que están en producción, lo que está constantemente en tiempo real funcionando y aplicándose y activándose y funcionando. ¿Ya? Pero para la analítica de datos yo no puedo trabajar directamente con los datos de producción, porque eso podría tener problemas sobre el procesamiento de la aplicación como tal, sobre el procesamiento de la información de lo que recibirían CRMs y ERPs y diferentes otras herramientas. Y además podría afectar de alguna forma cierto tipo de gestión, porque a la final en analítica de datos, cuando yo trabajo con un algoritmo, recibo datos, pero después de eso lo debo volver a cargar en otro repositorio. Entonces, existe otra capa intermedia antes de pasar a la capa aplicación. Si se quiere, todas estas tres capas de las que estoy señalando, estas tres capas de aquí, son capas de almacenamiento. Entonces, todo esto de aquí que está en estas tres capas, estamos hablando de diferentes capas de almacenamiento. Y en esas capas de almacenamiento, la tercera capa sería las donde se encuentra ya la data almacenada para la gestión de la aplicación de la analítica de datos. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos data procesada y depurada. Para hacer análisis, puede ser que yo necesita resumir cierta información y procesarla. Entonces, del data lake, del data warehouse, subo ciertos datos de data procesada que me permita no presentar el detalle completo de todas las transacciones para el business intelligence. En el dashboard yo solo quiero ver número de ventas por día o monto de facturación diario, pero no el detalle de todas las transacciones. Entonces, voy a tener una data procesada. Luego, para el procesamiento de algoritmos a nivel de aplicación, yo a nivel de almacenamiento de datos voy a necesitar una data de prueba, porque el manejo de algoritmos y de data predictiva involucra trabajar sobre cosas que ya se tienen. Entonces, a ver, si yo quiero ver cuál es la deserción o cuál es la probabilidad de deserción de los clientes para el siguiente mes, necesito primero entrenar ese algoritmo con información de clientes que ya hayan cancelado, por ejemplo, en los años pasados. Entonces necesito esta data de prueba para poderla pasar al algoritmo de procesamiento al procesamiento de algoritmos para que le entrene. Y una vez que esté bien entrenado, recién empezar a sacar esas probabilidades de efectividad sobre quienes podrían, por ejemplo, cancelar en este ejemplo. Entonces necesito un espacio para datas de pruebas. Y después, finalmente, estos algoritmos que son procesados deben ser cargados a los diferentes aplicativos para que se empiece a ejecutar acciones y campañas para evitar que suceda lo que no queramos que suceda o para que suceda lo que buscamos. Entonces, necesitamos un espacio donde está la data de los algoritmos, donde los algoritmos van a cargar la información y decir, estos clientes son los que son probables de desertar para el siguiente mes. Este es un espacio adicional que estará dentro de esa capa de almacenamiento que va a ser ingestada o va a ser alimentada a las aplicaciones que utilicen esto para poder hacer campañas, llámese CRM, llámese ERP o el que sea. Entonces, dentro de esto tendremos estas tres capas y dentro de estas tres capas, la capa inicial básica para poder tener todo este almacenamiento tranquilamente puede ser blockchain, considerando que nos ayude en términos de tener una red descentralizada y distribuida. Y con toda la seguridad del caso, ¿no es cierto? Entonces, así funciona el ecosistema. Esta es la parte de conexión entre el blockchain, que es el almacenamiento de datos de forma distribuida, versus la analítica de datos que ya nos permite entrar dentro del mundo de la inteligencia artificial. Una vez comentado esto,
comentar que dado que blockchain es una tecnología de almacenamiento de datos y que vimos varios casos de éxito donde se realizaron, o casos de ejemplo donde hemos tenido buenos resultados al respecto, decir que también en la analítica de datos existe una alternativa de gestión y en prácticamente todo tipo de aplicación donde involucra almacenamiento de datos puede ser aplicado, con la consideración de que es una red distribuida, es descentralizada, y si tenemos una mentalidad de que eso nos puede aportar dentro de nuestra gestión y nos va a hacer mucho más eficientes en este trabajo, en esta gestión que buscamos, pues es una alternativa muy viable como para integrarnos entre analítica de datos y blockchain. Dicho esto, este es básicamente el resumen. Nosotros entonces tenemos la conexión de este ecosistema entre la capa de almacenamiento y la capa de aplicación como tal, y esto nos permite llegar al fin de la presentación como tal, en cuyo caso yo, Ariel, creo que estamos ahorita en un espacio donde podrían existir preguntas o dudas, y para ello pues quedan abiertas las opciones para que cualquier pregunta pueda ser respondida. Sí, claro que sí, Muchísimas gracias. ingeniero. Muchísimas gracias, excelente su presentación. Sí, en este momento estamos en el espacio de preguntas y respuestas, por favor. Si alguien tiene alguna consulta, este es el momento, le agradecemos. Perfecto. Creo que no hay preguntas sobre la temática, en cuyo caso no me queda nada más que agradecer y ahí hay una pregunta. Por ahí veo una, sí. Sí, una vez miré sobre algunas aplicaciones que están superando a YouTube y a sitios web que no son baneados. Sí, ingeniero en pie, por favor, con mucho gusto. Está el micrófono abierto. Sí, sí, pueden abrir su micrófono si quieren hacer alguna pregunta. Em, eh, mientras tanto, solo para comentar lo que comenta el usuario 003124, sí, existen múltiples aplicaciones que superan en almacenamiento y en capacidad a diferente tipo de aplicaciones y que están a través de blockchain. Entonces, sí, es algo real y válido, ¿no? Y muchos organismos o organizaciones están sumándose a almacenar cosas sobre blockchain en función de que les permita mayor eficacia y costo-beneficio. Gracias, Hermes, por tu participación. Parece que nos puede decir por ahí el ingeniero en pie. Bueno, por el chat, ingeniero, no hay problema. Si nos logra escuchar, por el chat formule su consulta. Sí, creo que ahorita está desarrollando la pregunta, pero como para complementar lo que está diciendo el ingeniero, dice, blockchain es un proceso distribuido, creo que se habló de blockchain como una base de datos. No sé si hay más información sobre la pregunta que se va a plantear, pero al punto, se tienen o se generan transacciones distribuidas que quedan registradas. Entonces, dentro de eso, sigue formulando la pregunta pero el punto es, ¿de qué forma blockchain hace las transacciones? Ya. Básicamente sobre de qué forma se aplica. Ya, sobre algo que llamamos la prueba de trabajo. Eh, ¿Qué empieza con una transacción? Hay una aplicación, en este caso para formularlo, un usuario entra o se conecta con un nodo a través de alguna capa de aplicación.
Y lo que dice es, para simularlo o para comentarlo de cómo funciona en un caso práctico que ya está en una aplicación de Bitcoin, por dar el ejemplo. Pero esto puede ser traducido a cualquier tipo de aplicación. Entonces, en una aplicación de Bitcoin, entra a su capa de aplicación de su cuenta bancaria de Bitcoins y lo que dice es, yo quiero transferir un Bitcoin a la cuenta X, a la cuenta 325.226. El momento que hace eso, la capa de aplicación le pasa esta información a la capa de almacenamiento donde el nodo recibe esta transacción. Pero para que esta transacción sea validada, el nodo lo que hace es transmitir esta información de esta transacción a todos los nodos. Cada uno de estos nodos recibe esta transacción y valida. Y el momento que el 50% de estos nodos recibe esta información y valida y dice, sí, esta información yo la valido, esta transacción entonces queda quemada dentro de la plataforma, dentro de la tecnología, del almacenamiento, del registro de datos del blockchain. Y en ese momento queda agregada dentro del bloque de la cadena de bloques. Una vez que ya se ha hecho esta validación, lo siguiente que pasa es que ya la capa de aplicación dice, ok, es una transacción válida, ya se validó en función de estos nodos que ya me han confirmado. Y una vez hecho esto, lo que hace es generar la transacción hacia la cuenta que se pidió hacer la descarga de estos bitcoins. El resultado posterior es que el usuario de esta cuenta a la que recibía esta transacción recibe una notificación de se han cargado tantos bitcoins. Esto es lo que sucede dentro de los nodos. Ahora, ¿cómo funcionan los mineros? Los mineros básicamente son personas que ponen una herramienta de hardware a trabajar, a conectarse a la red, a esta red de blockchain distribuida. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues registro mi hardware, sea computadora, smartphone, tablet, hasta tarjeta aceleradora gráfica, dentro de la red. Para mí es como una caja blanca si es que yo soy minero porque yo no veo lo que está ahí. ¿Ya? Simplemente la registro y la red automáticamente toma posesión de ese hardware y a través de este hardware empieza a procesar las transacciones. Este procesamiento de transacciones, el minero no lo ve directamente. ¿Cuál es la funcionalidad del minero como tal? La funcionalidad es poder entregar este hardware que se transforme en un nodo. Y por esta transformación de este hardware en nodo, porque, ojo, no, el minero lo que hace es pone el hardware, pero además de poner el hardware, está poniendo la electricidad, la conectividad al Internet, y que este hardware esté operativo en el tiempo. Versus eso, una vez que lo integra dentro de esta red, este hardware forma parte o se vuelve uno de estos nodos. Y la tecnología per se lo que hace es al integrar este hardware dentro de uno de estos nodos, empieza a registrar, a procesar las transacciones dentro de este nuevo nodo que se ingresó en este hardware. Y como consecuencia de esto, el minero lo que se le hace es, se le crea una cuenta al minero y se le da una compensación monetaria en bitcoins o depende de la red a la que me conecte, para que tenga esta compensación por la entrega o el uso de este hardware. Esto varía, yo estoy comentando el caso de Bitcoin como tal o de las criptomonedas, porque en términos generales en criptomonedas funciona de esa parte. Ahora, en otras aplicaciones, probablemente estos mineros pueden ser, no necesariamente van a tener una compensación porque podría ser de diferentes aplicaciones, entonces podrían ser empresas, ponen sus nodos y dentro de estas empresas que ponen sus nodos, pues la compensación es poder tener trazabilidad sobre toda la cadena de abastecimiento, por dar un ejemplo. Ahora, la siguiente parte es el algoritmo de procesamiento, ¿dónde está alojado? El algoritmo del procesamiento está alojado en todos los hardwares de los nodos. O sea, a ver, el procesamiento de las transacciones que se realizan se alojan en todos los nodos que involucran todos los hardwares que están en cada uno de los nodos. Entonces, si es que esa es la consulta, ¿cierto?
está distribuido y el algoritmo de procesamiento de esta tecnología para que se cargue en todos los nodos, está en todos los nodos también. Entre ellos se conversan y se comunican entre sí para que cada uno de ellos dé su validación o su registro de la transacción como tal. Y se aloja en cada uno de los nodos. Todos los nodos tienen esa información del registro de cada uno de los elementos. Entonces, eso digamos ya en la parte específica de la gestión de ese blockchain. Sobre eso, en la parte de arriba y en la capa aplicación podemos tener aplicaciones bancarias o aplicaciones de analítica de datos o cualquier tipo de aplicación que pueda estar encima de ese almacenamiento que se genera de forma distribuida. Una de las ventajas, solo para comentarlo adicionalmente, es que ya no necesito tener un supercomputador que maneje todos mis procesamientos de datos, porque como va a estar distribuido en una gran red de muchos nodos de procesamiento, entonces yo podría decir que todo ese procesamiento se puede sumar y se puede agregar a esta supercomputadora distribuida que podría tener en esta parte de blockchain. Creo que es una ventaja como tal. No sé si es que hay más preguntas. Parece que no, ingeniero. Ahí es el ingeniero en PI. Fue muy bueno. Es un combo, Perfecto. como 3 en 1. Muy Sí. bueno, sí, excelente, excelente. Perfecto. Entonces, Entonces, muchas gracias. agradecerles por la participación y estamos en contacto. Les agradezco mucho y seguimos en las clases. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense. Hasta la próxima semana. Hasta luego.